Hola, ¿qué tal amigos? Si estás en este video es porque quieres saber cuáles son las fases epidemiológicas o las fases de contingencia según la Organización Mundial de la Salud y cuál es esta última fase a la que hemos entrado y cuáles son las disposiciones y qué más debemos hacer nosotros como población. Quédate a este video completamente para saber más de esto. Hola amigos, bienvenido a este video. ¿Quieres saber qué son las fases de contingencia epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud? Son tres. Estas tres fases están dispuestas o las ha creado la Organización Mundial de la Salud para que los países puedan identificar los casos, identificar el número de casos que tienen, el número poblacional que tienen, para poder hacer medidas más estrictas o medidas más abiertas según el acorde a lo que está pasando y las fases que están pasando. Hoy te voy a decir cuáles son esas fases y tú pues pon en los comentarios en qué fase crees que estamos, si sí estamos en la fase que o tú crees que estás en algo diferente, no tengas pena, ponlos, los vamos a leer. La primera fase, que es la fase de importación viral o de contención. En esta fase está caracterizada porque los casos que ingresan o que son positivos de la epidemia son ingresados de parte del extranjero, personas que han retornado de otros países donde los contagios ya están en fase 2 o en fase 3. En estas medidas en esta fase se ha tomado que no se cierra completamente el país, sino que el país puede seguir laborando normalmente. En algunos casos pueden cerrar fronteras para evitar que entren pues esos casos y en otros lugares pues no los han cerrado. Eso es sumamente importante porque el cierre de las fronteras temprano en esta fase de contingencia nos va a ayudar a que los casos que ingresen al país sean menores. En esta fase es muy importante porque según los casos que van entrando, tienen un nexo epidemiológico o un nexo o vienen de algún país en especial y eso los convierte pues en la primera fase. Y por eso, como los contagios no están siendo comunitarios, no hay de persona a persona, no es de personas que están adentro del país, pues el país puede seguir laborando pues normalmente y puede tener pues la economía no se va a ver tan afectada en esta fase y el gobierno intenta aislar esos casos lo mejor que se pueda para que estos no puedan contagiar. Cuando esta medida no se toma adecuadamente, no se cerró el país tempranamente, no se hicieron los registros más importantes a la hora de ingresar los casos al país y pues hubo un descontrol de es cuando ya pasamos a lo que es la fase 2 o dispersión comunitaria o esta fase de dispersión comunitaria, según la Organización Mundial de la Salud, es cuando los casos ya empiezan a ser comunitarios y no se puede definir una línea epidemiológica. ¿A qué se refiere con la línea epidemiológica? La línea epidemiológica se refiere a que no hay una persona o los casos que han estado positivos no estuvieron cerca de personas que viajaron del extranjero o personas que ya fueron identificadas con el COVID-19. En esta fase de mitigación o de dispersión comunitaria es donde los casos ya se están dando aisladamente comunitarios, como lo que pasó en algunas otras provincias, donde ya se dijo que eran contactos comunitarios. En nuestro país, en Guatemala, pues hace semanas atrás, pues ya declaraban dos contagios comunitarios que no tenían un nexo epidemiológico y que lo estaban buscando. En esta fase sí es necesario tomar medidas más estrictas. El país puede cerrar su economía, es donde se toma lo de quédate en casa. Puede haber transporte pesado, puede haber gasolina, se puede utilizar economía eh, que sean totalmente necesarias, supermercados, farmacias, esenciales para la distribución de los alimentos y en esta fase es donde generalmente se ve un poquito más afectado los países, ¿verdad? Porque la economía se va afectando conforme esta fase va avanzando. ¿Qué es lo que se quiere en esta fase? Que las personas en vez de que el virus se esté contagiando comunitariamente, se quede con las pocas personas que ya están contagiados, identificar los casos que ya se contagiaron en ese momento y así disminuir la curva epidemiológica. Suscríbete al canal y dale click a la campanita porque nuestro siguiente video va a ser explicando la curva epidemiológica y por qué es que hay que aplanarla.
No es de que la curva epidemiológica al disminuirla se va a curar la enfermedad o vamos a dejar de tener la enfermedad. No. Te voy a explicar exactamente por qué la curva epidemiológica tiene que disminuir y por qué hablamos de la saturación de los servicios de salud. Ya previo a esto, pasando de esta fase de mitigación, esta fase de contagios comunitarios, pasamos a los contagios epidémicos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que los contagios ya se mantienen sostenidos y en aumento rápido. Un día anterior teníamos 100 casos, al siguiente día 175 casos, al tercer día 300 casos. Es una fase epidémica, es la fase 3. En esta fase las medidas tienen que ser drásticas, definitivamente no salir de casa lo más que se pueda para que las personas que se empiecen a identificar van a ser muchas. Como este virus puede tardar de 2 a 14 días en salir, generalmente estas contingencias van en 14, 15, 30, hasta mes y medio, pueden ser ese cierre total. Tenemos el ejemplo de algunos países, tenemos el ejemplo cuando pasó a fase 3 Italia, España, donde cerraron completamente todos sus negocios y empezaron a eso en la fase 3, en la fase 3 los casos son más replicables, más aumentan y las fases tienen que ser bien estrictas. Las fases tienen que ser bien estrictas. Se hablan de otras cuarta y quinta fase, que es después de las fases posteriores a la pandemia, como es la fase 4, que es la segunda ola, lo que muchos han identificado como un repunte en los casos o como que ya venía en disminución y vuelven a haber casos. Y la fase 5 que es fin de la epidemia, cuando la epidemia ya va controlándose y ya no hay más de estos casos. ¿Qué es lo que pasa con estos repuntes o qué es lo que pasa con todo esto? Esto va con relación a la curva epidemiológica que te explicaré más adelante. Y otra cosa importantísimo es lo de la segunda ola. Hay diferentes estudios en España, que es donde más han estado estudiando sobre las inmunidades y cuánta inmunidad van a generar las personas que han estado infectadas y qué es lo que hablamos acerca de lo que es vacunación, la vacunación que puede llegar a tener y también lo que hablamos de conseguir inmunidad en rebaño. La inmunidad en rebaño es que muchas personas ya han tenido la enfermedad y ya no la transmiten porque ya están inmunes. Esto te lo explicaré más detallado en el siguiente video de la curva epidemiológica, por eso suscríbete al canal para tener más información de este importante tema.